Primera de Samuel 2:12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra impío significa también perverso. ¿Sí? Entonces ahí podés agregar: los hijos de Elí eran hombres perversos. ¿Cómo eran? Perversos, eran tipos desastrosos. Y no tenían conocimiento de quién. De Jehová. Yo voy a hablarte durante los próximos minutos de la generación Elí. Elí era el padre de estos muchachos, que ahora vamos a ver cómo se llamaban, que eran sacerdotes. Elí era el sacerdote del lugar. Y en el Antiguo Testamento el sacerdocio era algo que se heredaba. O sea, el padre sacerdote, cuando ya llegaba a una determinada edad y no podía seguir cumpliendo con sus funciones, lo que hacía era delegar, era de alguna manera heredarles a los hijos el sacerdocio. ¿Sí? Era lo habitual. Entonces, Elí tenía 2 hijos que también ya por este tiempo estaban trabajando en el sacerdocio. Estaban trabajando en las actividades cúlticas. Ahora, la Biblia es descarnada. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. La Biblia es totalmente descarnada cuando quiere describir a las personas. Porque Dios podría haberse reservado esto acá. Y podría haber puesto: bueno, los hijos de Elí no hacían lo correcto. Y ya con eso quizá hubiese bastado. ¿Sí o no? Pero Dios va a fondo y dice: los hijos de Elí eran hombres perversos. Y cuando a vos te suena esa palabra en tu mente, perverso, vos te empezás a figurar un montón de cosas. ¿Sí o no? Este es un degenerado. Este debe ser un mujeriego. Este debe ser un sinvergüenza. ¿Sí o no? Porque vos empezás a replicar en tu mente la idea de lo que para vos significa perverso. Entonces, dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres perversos y no tenían conocimiento de Dios, pero estaban en el sacerdocio. Estaban en el sacerdocio. No tenían conocimiento de Dios, pero eran sacerdotes. Ahora, Elí, el padre de estos muchachos, era el sacerdote del pueblo. Pero además, según nos cuenta este mismo libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, versículo 18, fue juez de Israel durante 40 años. O sea, no solamente fue sacerdote, sino que además fue juez. Fue el último de los jueces previo a la nuevamente incorporación de los profetas. Dios durante un tiempo utilizó jueces para bendecir, para guiar al pueblo. Por eso existe un libro que se llama Jueces. Después de Josué viene Jueces. Fue el periodo donde Dios utilizó personas que elegía para bendecir al pueblo, para sacarlo de la esclavitud, pero no había palabra profética. Entonces, a partir de Elí hacia adelante, como ya sus hijos no iban a seguir en el sacerdocio, Dios empieza a restaurar el ministerio profético. ¿Y viene quién? Samuel fue el profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas más importantes, porque tuvo la oportunidad de bendecir 2 reyes, de ungir a 2 reyes. ¿A quién fue uno? A David. ¿Y el otro? Antes. Saúl. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, Elí, como se llamaba el sacerdote, significa alto, elevado, ascendido, pero además significa Dios es exaltado. Mirá el nombre que tenía este sacerdote. Dios es exaltado. En ningún momento, por lo menos durante esta parte, se va a ver que él fuera fiel a su nombre. Este hombre oficiaba de sacerdote en un lugar llamado Silo. ¿Sabés qué significa Silo? Significa tranquilidad, significa reposo, significa cómodo. Era un lugar donde por un tiempo se había establecido
establecido un santuario de adoración. Entonces toda la gente, todas las personas que eran parte del pueblo de Dios, anualmente o de tanto en tanto, iban a ese santuario, a ese lugar, ahí en Silo, y adoraban a Dios. Adoraban a Dios. ¿Sí? Entonces, Silo era un lugar donde había un santuario. Yo quiero que me sigas la historia porque todo esto es atrapante y nos va a servir para entender lo que hoy quiero transmitirles de parte de él. Este hombre estaba cómodo y estaba tranquilo ahí en Silo, en su lugar de sacerdote y de juez. Pero tenía dos hijos. Uno llamado Ofni, no Ovni, Ofni. Estaba fuera de... Ofni. Así como suena, bien feo. Y el otro se llamaba Finees. Si alguien va a tener hijos, tiene dos nombres para ponerle interesantes. Ofni y Finees eran los hijos de este sacerdote. Que dicho sea de paso, eran dos nombres que él había tomado de Egipto. Egipto en la Biblia representa todo lo que tiene que ver con el sistema mundo. Y este hombre, sacerdote, ya arrancaba mal. Porque sobre todas las cosas, en el Antiguo Testamento, los nombres representaban algo profético para el pueblo de Dios. Por eso, cuando vos ves nombres que eran bien pensados, ese nombre a largo plazo era una bendición. Porque era algo profético. Los nombres tenían que ver con el destino de esa persona. Por eso los padres, algunos, se tomaban el trabajo de pensar los nombres. La cultura judía no era una cultura improvisada, era una cultura entrenada y sabía perfectamente que el nombre que le pusieran al pibe lo iba a afectar por el resto de sus días. Y Dios también sabía esto. Por eso a varios personajes de la Biblia vos ves que Dios le va cambiando, lo primero que le cambia, antes de cambiarle su carácter, su manera de ser, le cambia el nombre, la identidad. ¿Sí? Entonces cuando le vas a poner el nombre, si vas a tener un hijo, fíjate bien el nombre que le pongas, que le vas a poner. Ahora todo es Lionel Emiliano. No le ponen Dibu porque no te lo aceptan, porque si no le ponen. ¿Sí? Están todos con el tema de la selección, hay una cuestión ahí que no se puede desprender. Entonces, claro, viste como las modas pegan, nos vamos quedando con eso. Pero estos tenían dos nombres bien feos, además que el padre los había tomado de la cultura egipcia. Dicen los textos que leímos arriba que los hijos de Eli eran hombres impíos y aunque eran sacerdotes, no les interesaba ni el sacerdocio ni el Señor que les había permitido ejercer dicha función. Eran sacerdotes, eran perversos y además no tenían conocimiento de Dios, pero estaban ahí, trabajando en el templo. ¿Sí? Como punto de partida, necesito decirte que Ofni significa renacuajo. Fíjate el nombre que le había puesto. Ofni, renacuajo. Y Finees significa de piel oscura, también boca de bronce. O sea, totalmente fuera de contexto lo que hacía la función de estos dos muchachos. Totalmente fuera de sí. Dios está interesado, y vos lo ves a lo largo de la Biblia, apartarnos del mundo. Pero por alguna extraña razón pareciera que siempre tenemos esa tendencia a querer volver a Egipto. Y este hombre, siendo sacerdote del Dios y de su pueblo, del Dios al que servía, no quiso cortar vínculos con Egipto. Y eligió para sus hijos dos nombres que lo vinculaban de alguna manera a Egipto. ¿Sí? La generación Elí es esa generación como punto de partida que no quiere cortar lazos con Egipto. Es lo primero que sucede. No quiere cortar lazos con el mundo. No quiere despegarse por completo del mundo. Dios una y otra vez nos llama a apartarnos del mundo, no a recluirnos del mundo. Cuando hablamos de apartarnos significa que no vamos a compartir lo que el mundo hace, nos vamos a consagrar para Dios. Pero de alguna forma, este sacerdote no quiso, ya desde el punto de partida, no quiso terminar de cortar los lazos con Egipto. ¿Sí?
Ahora vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque yo no soy sacerdote. En el Nuevo Testamento ya uno de los principios fundamentales de la doctrina del Evangelio es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, ya no hay un sacerdote como había en el Antiguo Testamento, que era el que le bajaba al pueblo lo que Dios hablaba. Hoy Dios te puede hablar a vos también, en tu casa, cuando vos lees la Biblia, cuando vos estás en comunión con Dios, Dios te puede hablar. Ya no es necesario que una sola persona, como en aquel entonces, entrara a la presencia de Dios y trajera lo que Dios había hablado para el pueblo. Hoy somos todos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes o sacerdotisas. Entonces vos también tienes la oportunidad de ir a Dios y decirle: Señor, hablame. Y tenés que escucharlo. Tenés que escuchar lo que Dios te dice. A veces le decimos: Señor, hablame. Y Dios dice: ok, te voy a hablar. Deja de ser así. No, eso es del diablo. Siento la voz del enemigo que me está hablando. No, es Dios que te está hablando porque te está haciendo el distraído, la distraída. ¿Sí? A veces le decimos a Dios: Dios, hablame. Pero cuando Dios te habla, no, la verdad que se ve que hay mala señal. El wifi divino no está bien conectado. No. Algo no está funcionando bien. Entonces este hombre empezó mal su ministerio. ¿Por qué razón? Porque no logró cortar lazos con Egipto. La generación Elí es aquella que no termina de desvincularse de Egipto. Dios te saca de Egipto para que vivas una vida consagrada a Él, pero de alguna manera es como que te traes alguna cosita, seguís manteniendo algún lazo. Y eso va a generar problemas. ¿Sí? Eso va a generar problemas. Siempre que nos vinculemos con Egipto vamos a tener problemas. Porque Egipto no tiene nada para darnos a nosotros. El mundo no tiene nada importante para nosotros. ¿Amén? Tenemos que estar convencidos de esto. Porque si no, lo más probable es que la primera dificultad que enfrentemos, vamos a salir a golpear las puertas de Egipto. Y Egipto no tiene nada para darte a vos. Vos tenés mucho más para darte a Egipto de lo que Egipto te puede dar a vos. No podemos ministrar a Egipto con armas que Egipto nos provee. ¿Sí? No podemos bendecir al mundo pidiéndole al mundo que nos dé armas, que nos dé elementos. Lo de Dios es mucho más valioso, lo de Dios es mucho más poderoso, es mucho más grande. Entonces con lo que Dios nos da vamos a bendecir a Egipto. Pero tenemos que cortar lazos, porque si no vamos a tener dificultades. ¿En qué consistía la perversión y la impiedad de estos hombres? En el desprecio que tenían por los asuntos sagrados. Por ejemplo, manipulaban según su antojo las ofrendas. La gente llevaba lo que llevaba ahí al lugar de sacrificio, al templo, y ellos decían: no, esto está bueno, esto dámelo a mí. Y el que lo llevaba decía: no es correcto que hagas así de esta manera. Dice: dámelo o me lo llevo por la fuerza. Así eran los sacerdotes de esa época. Estos dos tipos, Ofni y Finés. Manipulaban según su antojo las ofrendas, se acostaban con mujeres del pueblo ahí en las puertas del templo, entre otras cosas. Pero después iban adentro. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué quiere, hermana? Fíjate lo perverso de estos tipos, los degenerados. Yo me imagino un ministerio internacional de los degenerados de Cristo. Iba a decir: no da para poner los degenerados de Cristo. Pero imagínate. Y después iban adentro al templo a ministrar a Dios. ¿Sí? Mirá lo que dice el versículo 17. De ahí de 1 Samuel 2. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Tenían en poco las ofrendas que eran para Dios. Ellos las manipulaban a su criterio, a su antojo. Y la Biblia dice que era muy grande el pecado de ellos delante de Dios. El pecado puede que nadie, ese pecado que quizás está ahí dando vueltas todavía en nuestra vida, puede que quizás nunca nadie se entere, pero Dios lo ve. Por eso la Biblia dice que el pecado era muy grande delante de Dios. No dice que era delante del pueblo. El pueblo lo veía,
Pero Dios dice, era muy grande el pecado. ¿Sí? ¿Cómo era el pecado? Muy grande. Versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Clarito, manipulaban las ofrendas, se quedaban con lo que ellos creían que era la mejor parte, se la guardaban sin permiso, pero además se acostaban con las mujeres ahí en la puerta del templo. Imagínate lo que sería eso, ¿no? Entonces, ¿qué fueron logrando estos tipos? Que el pueblo no quisiera ofrendar y que el pueblo, de alguna manera, desistiera de ir al lugar de adoración. ¿Por qué razón? Porque había dos sacerdotes sumamente degenerados, sumamente perversos. Ahora, cuando yo leí esta historia pensaba, digo, pasado, presente, pasado, no creo que haya mucha diferencia en cierta forma con lo que sucede hoy. No creo que haya mucho. Lo que pasa es que hoy se puede camuflar un poco más todo esto. Capaz que no vas a encontrar a nadie en la puerta del templo acostándose con las mujeres de la ciudad. Pero lo vas a encontrar por ahí escondido. ¿Sí? Porque pasa. Porque pasa. Dos cosas que cualquiera de nosotros, pero fundamentalmente los sacerdotes, los que ministran en el templo, no pueden fallar: dinero y pollera. ¿Ustedes creerían en mí si yo hoy traje una pollera que no es tuya, mi amor? Oh. Ustedes empezarían a decirme sinvergüenza, hipócrita, bla, 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 porque yo sé que ustedes me aman un montón, pero cuando la cosa se pone complicada, empiezan las balas. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? Empezaría, yo no sería más creíble para ustedes. Ninguno de ustedes tendría ganas de volver el próximo domingo acá. Si son todos iguales. Encima que te lo dicen muchas veces sin conocerte. Imagínate si vos mismo le estás dando elementos para que sostengan eso. Porque la gran cuestión con el sacerdocio, con los pastores hoy, es, primero, la guita. Es un tema muy profundo. Porque muchos, yo lo reconozco también, se han enriquecido a costa de las ofrendas que van para el ministerio. Muchos han hecho negocios con dinero que es del ministerio, es de Dios. Y muchos otros, además de ese pecado, han cambiado las de 40 por 2 de 22. ¿No? Así dice alguien que conozco en mi barrio por allá. ¿Por qué razón? Y bueno, el Señor hace todo nuevo. Entonces nosotros necesitamos ser claros en esto. Ninguno de nosotros, ninguno, obviamente que la responsabilidad pareciera ser mayor la del que lidera, pero ninguno de nosotros debiera permitirse fallar en estas dos áreas. La cuestión de dinero y la cuestión de pollera o pantalón. Porque a veces hablamos de la pollera porque pareciera ser que los hombres nomás tenemos la tendencia a mirar cosas que no tenemos que mirar. Pero las mujeres también miran, ¿eh? Las mujeres también miran. Esto no tiene que ver con una cuestión de sexo o de género, tiene que ver con una cuestión humana. Hombres y mujeres, ¿qué hacen? ¿Viste? Se ponen alfileres acá para ver mejor. Hombres y mujeres, miramos.
Entonces, ¿qué pasó? Que estos tipos nunca reconocieron el pecado, menospreciaron todo lo que era de Dios, lo sagrado, tenían menosprecio por lo sagrado. Y una vez que empezaron, no pararon. Y todo el pueblo sabía lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Todo el pueblo sabía. Entonces, ¿el pueblo qué pasó? Entró en ese desgano que viene cuando vos sabés que las cosas no se están haciendo bien. Y entonces el pueblo no quería venir al culto, no quería adorar, no quería ofrendar, no quería hacer más nada. ¿Por qué razón? Porque tenía dos tipos frente a ellos que estaban siendo unos degenerados. ¿Sí? Ahora vos tenés también un montón de degenerados, ¿eh? Tenés también gente que está ministrando en las iglesias a lo largo y ancho del mundo, pero que se pasan semanas enteras lejos de su casa porque hay que servir al Señor, pero mientras sirven al Señor en otros lados, tienen familias paralelas, ¿eh? Claro, lo que pasa es que nadie dice nada, absolutamente nada. Es el siervo del Señor. El que hay que respetar, sí, siempre y cuando haga las cosas bien. Siempre y cuando haga las cosas bien hay que respetar. Y ninguno de nosotros, como hijos de Dios, debería permitirse fallar en estas dos cosas. Lo que es de Dios, no se toca, porque es de Dios. ¿Amén? No se toca. No se toca. ¿Sabés por qué fracasa mucha gente? Cristianos, saquemos un poquito lo que es el sacerdocio, fracasa, porque lo que es de Dios se lo comen. Fue lo que hizo Adán y Eva en el Edén. Dios le dijo, coman todo esto, pero esto no. Lo que Dios le dijo que era prohibido, ellos fueron y se lo comieron igual. Y muchas veces nosotros, sabiendo que hay cosas que son de Dios y que son prohibidas para nosotros, las comemos igual. Porque son de Dios. Entonces nosotros no podemos permitirnos fallar en esas dos áreas. En lo económico, no podemos permitirnos fallar, es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y después, no podemos permitirnos fallar en lo que tiene que ver con la sexualidad. Vivimos en un mundo hipersexualizado. Hipersexualizado. Te venden un caramelo, un Subus. ¿Existen todavía los Subus? No. Bueno, un caramelito, te venden un caramelito y te ponen una flaca ahí con un hilito. ¿Sí? Un hilito. Ah, pero estaba cubierta. Te venden una pastilla para la cabeza y no pueden. Este mundo hipersexualizado no puede dejar de pasar algo relacionado con la sexualidad. Ya no hay horarios. Antes vos sabías que a partir de las 10 de la noche empezaba todo lo que tenía que ver con ese tipo de contenido. Ahora a las 3 de la tarde tenés que estar mirando a ver por tus hijos, por la salud de tus hijos, tenés que estar cambiando, no sabés qué canal poner. Porque ahora tenés que estar atento. ¿Sí o no? Ahora, estos tipos, estos dos, se acostaban, dice, con todas las mujeres del pueblo. Pervertían la adoración. Ahora, mirá lo que dice el versículo 23. Primera de Samuel 2, versículos 23 al 25. Dice, y les dijo Elí, porque Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Y él les dijo, ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos, ¿qué? Morir. Ya había una sentencia de Dios sobre ellos. ¿Sí? Elí les habló. ¿Estuvo bien Elí? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien o no? Les habló. En parte estuvo bien. Yo me pongo en el lugar de Elí y digo, yo fui y les hablé. Ahora, ellos primero no escucharon la voz del Padre. Lo que estos dos tipos no sabían era que Dios ya había dictado una sentencia sobre ellos. ¿Sí? Dios había dicho, van a morir. Ahora lo vamos a ver mejor. Dios había determinado una sentencia. El sacerdocio se heredaba
Pero Dios había dicho, no, no van a continuar. No van a continuar más. No van a seguir adelante ellos. Porque si ellos son unos degenerados, ¿qué le queda al pueblo? Porque vos como cabeza, vos transmitís al resto del cuerpo lo que vos sos. En tu hogar vos transmitís a tu familia lo que vos sos. Y si vos tenés un pastor que es un degenerado, lo más probable es que la mayoría de la gente en la iglesia sea toda una manga de degenerados. Cuando vos tenés un pastor que vive en adulterio, pero no lo confiesa, no se arrepiente y no deja su lugar por un espacio de tiempo, lo más probable es que tengas una gran parte de la iglesia llena de adulterio, gente en adulterio. Cuando vos tenés gente que está haciendo las cosas de manera deshonrosa, lo más probable es que la iglesia se llene de gente que viva con la misma actitud, porque como cabeza transmitimos lo que somos. No es lo que decimos, es lo que somos. Porque lo que decimos puede sonar muy lindo y puede ser bíblicamente correcto, pero esto es espiritual, no es lo que decís, es lo que transmitís cuando haces lo que haces. Amén. Imagínate estos dos tipos de hermanos, vengan que les voy a imponer manos. Imagínate. Vengan que quiero hablar por ustedes. Pasen todos los hombres que voy a hablar por ustedes. Tremendo. Sin embargo, muchas veces sucede. En el hebreo, literalmente, donde dice los hijos de Elí eran impíos, se los llama hijos de Belial. Mirá lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:15. Segunda de Corintios 6:15. Dice Pablo, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Son demonios, el mismo diablo. Entonces, traducido es, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Si Belial es el diablo, entonces los sacerdotes, hijos de Elí, eran hijos de ¿quién? ¿Se van dando cuenta cómo se va corrompiendo todo lo que tiene que ver con la adoración? Cuando no cortamos lazos con Egipto, cuando menospreciamos lo sagrado, cuando tenemos en poco lo que es sagrado, cuando no honramos a Dios con lo que es de Él, cuando no cuidamos nuestra vida integral, corremos el riesgo de vivir lo que estos tipos vivieron. Dice Pablo, ¿y qué concordia, qué unión, qué comunión puede tener Cristo con el diablo? ¿Qué comunión puede tener? No hay comunión. No hay comunión. Algunos dicen que este demonio de Belial tiene que ver con un espíritu de sodomía. Sodomía, ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra, fue destruida ¿por qué razón? Por el pecado que fue en extremo grande delante de Dios, todos una manga de degenerados. No había límite. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y se le llama, se le da esta figura a estos tipos producto de la lujuria, el desenfreno en la sexualidad. No podían parar, veían una mujer y ya se hacían el bocho y además no paraban hasta consumar el acto. Estaban totalmente manejados por un espíritu así. Entonces, tenían un problema tremendo porque los sacerdotes son los primeros que tienen que estar consagrados. El sacerdocio espiritual requiere como punto de partida consagración y separación de todo lo que tiene que ver con Egipto. El valor, darle valor a las cosas sagradas.
Son requisitos que un sacerdote no puede pasar por alto. Y eso es lo mismo para vos hoy, porque vos también sos sacerdote o sacerdotisa. Dios requiere de tu vida y de la mía consagración, valorar las cosas sagradas, darle el peso que tiene a lo que es sagrado. Porque si no se lo das vos, la gente de afuera no se lo va a dar. Y vas a generar que el nombre de Cristo sea deshonrado por causa de tu conducta. Por eso la gente no quería ir al templo a adorar. ¿Para qué vamos a ir? Si estos tipos, que son los que más debieran valorar las cosas sagradas, están deshonrando a Dios. Están deshonrando a Dios con lo que están haciendo. Elí tenía un tremendo problema. Pero inicialmente el sacerdote no lo tenía en la iglesia. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde? En su casa. No lo tuvo en la iglesia. Porque a veces pensamos, el pastor está teniendo un problema con los hijos o con su familia en la iglesia. No. El problema no empieza en la iglesia, el problema empieza en casa. El problema empieza en casa. Los problemas empiezan en casa. Nunca empiezan en la iglesia. En la iglesia estallan. Pero el problema real empieza en casa. Cuando no cumplimos con nuestro rol sacerdotal. Cuando no cumplimos y no le damos el peso específico a las cosas sagradas, empezamos a generar que la gente no quiera venir a la iglesia, que la gente no quiera buscar a Dios, que la gente no quiera adorar a Dios, porque ven en nosotros un espíritu totalmente contrario a lo que decimos que debe ser. No, vamos a honrar el nombre de Dios, pero ven que no honramos el nombre de Dios. Y Elí le estalló un problema en la iglesia que empezó en casa. A Elí el ministerio le quedaba muy poco de ministerio. ¿Por qué razón? Porque él no supo ser padre donde tuvo que ser, o donde tenía que ser padre. No supo ministrar primeramente su casa. ¿Primeramente dónde? Su casa. Porque todo empieza ¿dónde? En casa. En casa. Muchas veces, muchísimas veces les he dicho que no podemos pretender que la iglesia suceda o que en la iglesia suceda lo que no sucede en casa primero. Porque lo que vos no te atreves a vivir en tu casa, no lo vas a vivir fuera de ella. Pero también lo que vivís en casa, lo vas a replicar fuera de ella. Entonces tenemos que aprender que nuestra vida espiritual, antes de empezar a hacer una vida real, sustentable en la iglesia, tiene que ser primero en casa. Porque si no nos vamos a pasar la vida mintiéndonos. Vamos a pretender, imagínate, vamos a pretender tener una iglesia que crezca, que avance y que contenga a las familias que vienen destruidas, pero nosotros no podemos sostenerlas porque no tenemos vida de oración, por ejemplo. ¿Con qué la vamos a sostener? Vida de consagración. Darle el peso específico que las cosas sagradas tienen. ¿Cómo la vamos a hacer? Elí tuvo un problema primeramente en casa, que se trasladó luego a la iglesia. Se trasladó luego a su ministerio. La no corrección de Elí a sus hijos produjo la perversión entre el pueblo y la destrucción espiritual de un sacerdocio que podría haber sido de gran bendición. Dios le había prometido a Elí sacerdocio perpetuo. Pero Dios vio que Elí no tuvo el carácter para confrontar lo que estaba mal. Elí no tuvo el carácter para decirle a sus hijos, basta, córtenla, salgan de acá. No tuvo la capacidad de sacarlos del ministerio antes de que él perdiera el ministerio.
Y muchas veces nosotros no queremos confrontar lo que está mal por miedo a perder algo. No queremos confrontar. Sabemos que hay algo que está funcionando mal, pero no queremos confrontar. Elí no tuvo la capacidad de confrontar a sus hijos con la realidad de las cosas que estaban pasando. No tuvo la capacidad. Fracasó donde menos tenía que haber fracasado. No fracasó como pastor, como sacerdote, fracasó como padre. Fracasó como padre. Porque no fue capaz de decirle a sus hijos, esto no. No quiso confrontar. ¿Les habló? Sí. Pero no tuvo los pantalones necesarios para apartarlos del ministerio y basta. Ustedes no más. A veces nos falta esa capacidad para confrontar cuando las cosas están mal. Nos falta esa capacidad. Porque empezamos a buscar, a darle la vuelta. Bueno, lo que pasa es que no quiero que se ofenda, no quiero que esto, no quiero que... Vas a perder lo que Dios te había prometido. Si no te atreves a confrontar en este tiempo lo que tenés que confrontar, vas a perder todo aquello que Dios había prometido dar. Porque todo empieza en casa. Y Dios determina, en función de lo que ocurre en casa, hacia dónde se va a dirigir nuestra vida. Mirá lo que dice 1 Samuel 2, 27 al 34. Siempre estamos ahí. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre, bien digo, todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, dice Dios? Mirá, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, versículo 30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano, que no haya líder, que no haya sacerdote en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano, líder o sacerdote en tu casa. Se lo vuelve a afirmar. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, los sacerdotes, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. Dios le había dicho, yo me voy a proveer de tu casa perpetuamente un sacerdote. Pero como Dios vio la actitud, bien digo, un tanto desinteresada de Elí para con sus hijos, Dios agarra y le dice, a partir de ahora lo único que te queda es saber esto. No me voy a proveer de ningún anciano, ningún sacerdote, ningún líder de tu casa. ¿Sí? No más. ¿Por qué razón? Porque vos preferiste honrarlos a ellos más que a mí. Y los que me honran van a ser honrados, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Te voy a dar una señal, le dice Dios. Tus hijos, estos dos, a los que vos preferiste honrar más que a mí, van a morir en un día. Los dos, en un mismo día. ¿Por qué razón? Porque no tiene que haber nada entre Dios y nosotros, más importante. Y a veces como padres, a veces como
madres, como líderes de nuestro hogar o de la iglesia, preferimos quedar bien con la gente y deshonrar a Dios por no querer confrontar. A veces preferimos decir, bueno, no le digas nada al nene o a la nena porque si no se va a enojar. Y vos sabés que es el momento justo para corregir lo que hay que corregir. ¿Sí o no? Porque lo que no corregís a tiempo, después es tarde. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? No. Entonces necesitamos darnos cuenta que hay un momento para corregir. Hay un momento para hablar. Cuando no lo hacemos, corremos el riesgo de que Dios diga, ok, no me pidas que entonces bendiga tu descendencia. Hasta acá llegó. Porque vos estás eligiendo honrarlos a ellos más que darle crédito a mi palabra. Y efectivamente estos dos tipos, Ofni y Finees, murieron en un mismo día. Dios le habla a Elí y le dice, yo fui muy claro con vos. Te anuncié todo lo que iba a suceder con vos siempre y cuando me honraras. Pero a causa de eso que no sucedió, yo decidí cambiar mi pacto contigo y tu descendencia. Versículo 30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios cambia de parecer cuando descubre que nosotros no somos capaces de honrarlo como quienes. Entonces viene Dios y te dice, listo, vos querés quedar bien acá, perfecto, dale. Pero yo no te voy a bendecir como dije que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es claro. Los que me honran serán honrados, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces Dios cambia. Dios agarra y dice, no, vamos a cambiar todo esto. El sacerdocio que Dios te ha otorgado, que Dios te ha entregado en tus manos, no es un juego. El sacerdocio que Dios te ha otorgado no es un juego. Y acá quiero enfocarme en el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio, te lo vuelvo a repetir para que quede claro, que Dios te confió, no es un juego. Porque Dios espera hallarte fiel. Y fiel muchas veces significa decir lo que otros no quieren decir. Y fiel muchas veces significa confrontar lo que otros no quieren confrontar. Fiel significa decir en casa lo que hay que decir. Al pan, pan y al vino, vino. O al vino, vino y al pan, pan. Lo que es pecado, no importa dónde se practique. Si es en casa, es pecado igual. Lo que pasa es que no tenemos la valentía de hablar las cosas como las tenemos que hablar. Entonces Dios mira y dice, y no te puedo bendecir más. ¿Por qué razón? Porque vos estás prefiriendo quedar bien en otro lugar, menos conmigo. Vos querés honrar más a la gente antes que a mí. Vos querés quedar bien con los demás, pero no querés quedar bien conmigo. Entonces los que me honran serán honrados, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Despreciar a Dios es tan sencillo como no darle valor a su palabra. Cuando no le damos a su palabra el valor que ésta tiene, estamos menospreciando a Dios. Y el Dios que prometió hacer tantas cosas con nosotros dice, yo no puedo seguir adelante con tu vida, me voy a proveer de otras personas que entiendan lo que tienen que hacer. Por eso después vino Samuel. Samuel no era parte de la familia de Elí. Entonces queremos que Dios nos bendiga, pero muchas veces no estamos dispuestos a confrontar el pecado, lo que está mal. Y seguimos tolerándolo, lo seguimos tolerando, lo seguimos apañando, le seguimos poniendo ahí pañitos, no, por favor, que no se ofenda, que no se enoje, que esto, que aquello. Y no queremos confrontar lo que está mal. Y sabemos que hay cosas que están mal en nuestra vida, pero no las queremos confrontar. Y cuando alguien las señala, ¿dónde está el amor? Amor por amor te lo estoy diciendo. Porque te amo, te lo estoy diciendo. Porque si no te amara, me importaría 3 bledos lo que te estoy diciendo. Pero
porque te amo, te estoy diciendo, es tiempo de corregir lo que sabemos que está mal en nuestra vida. Empecemos en casa. Empecemos en casa. Lo que está mal acá y en la China. Pero empecemos a trabajar en casa. Si hay pecado en nuestra vida, lo tenemos que confrontar. Amén. Porque el sacerdocio que Dios te confió no es un juego. Porque tus generaciones, tu descendencia está involucrada también en lo que vos hagas hoy. Dios cortó de raíz la descendencia de Elí, del sacerdocio, del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Elí no tuvo los pantalones necesarios para confrontar a sus hijos. Y después nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no cumplió su promesa? Es que estamos permitiendo que acá haya pecado. Que no me haya enterado yo, que ninguno de la iglesia se haya enterado, no significa que no esté. Si está y lo ve Dios, es suficiente para que ese pecado sea quitado. Necesitas quitarlo. Porque si no, Dios no puede seguir adelante con sus planes. ¿Por qué te crees que hay pastores que tienen a sus hijos fuera de la iglesia? ¿Nunca te pusiste a pensar? Yo entiendo que es una edad crítica, la adolescencia y todo lo que vos me digas. Yo lo entiendo. Ahora, llegar a una edad donde tus hijos mismos se rebelen en contra de la fe que vos profesás, algo hiciste mal. Algo se hizo mal. No es correcto que lo que vos predicás le funcione a otro y no te funcione a vos. No es correcto. No es correcto. ¿Con qué autoridad yo me plantaría hablarles a ustedes teniendo mi matrimonio, no sé, hecho de goma? Y yo vengo y digo, hermano, Dios bendice tu matrimonio, y ustedes ven que ella no viene. ¿Me creerían? Porque el sacerdocio espiritual comienza en casa. Es así de simple. Y lo que nosotros no hablemos y arreglemos en casa, no lo vamos a poder arreglar en la iglesia. Si vos no orás en tu casa, difícilmente ores en la iglesia. Será un repetir palabras, bla, 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 bla. Si vos no tenés comunión con Dios en tu casa, difícilmente lo puedas tener en la iglesia. ¿Por qué la gente se aparta de la iglesia? Porque primero se apartó de Dios. Dejó de tener comunión en la semana con Dios. Lo que pasa es que es más fácil decir, no, lo que pasa es que el diablo me está haciendo la guerra, y como me hace la guerra el diablo, y viste, te quieren convencer a vos, porque si vos hubiese nacido hace media hora. No, mentira. Lo que pasa es que vos no tenés comunión con Dios. Dejaste de tener comunión con Dios hace tiempo. Dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia. Por eso dejaste de venir a la iglesia. Porque si vos realmente tuvieras comunión con Dios en tu casa, leyeras la Biblia, adoraras a Dios en tu casa, vos quisieras estar domingo a domingo, semana a semana, adorando, buscando a Dios. ¿Sí o no? Cuando vos vas a un lugar y el lugar te fascinó, te enamoraste del lugar, ya estás haciendo planes, el próximo verano voy a este lugar. Y lo adoptás como propio. ¿Por qué? Porque el lugar te gusta. Hubo algo que te atrapó del lugar. Bueno, así debería suceder con la iglesia y más todavía. Estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Démosle valor a las cosas sagradas. Porque si no corremos el riesgo de que nos pase lo que le pasó a Elí. El sacerdocio espiritual no es un juego. Y como cristianos del nuevo pacto debemos saber esto. Tenemos que tener conciencia del peso que tiene el sacerdocio que Dios nos ha dado. Pero todo empieza en casa. Dios te hace responsable de todo lo que ocurra en tu hogar. Dios te hace responsable de todo lo que ocurra en tu hogar. Dios me hace responsable de todo lo que ocurra en mi hogar. Dios nos hace responsables. A veces abrimos las puertas a un montón de cosas en nuestro hogar. Y Dios no tiene lugar. Porque pareciera ser que esto es fanatismo. Esto es para gente fanática, locos.
religiosos, enfermitos, antisociales, que lo único que hacen es encerrarse en la iglesia a cantar 2 horas, a escuchar a un loco que canta 5 horas y no tenés tiempo para venir a adorar. No somos fanáticos, somos gente que ama a Dios, que entiende que en Dios está la verdadera vida. ¿Amén? Amén. Si eso no lo entendemos, no lo vamos a replicar en nuestro hogar. Yo te puedo asegurar que si no entendemos esto de hoy, en la semana vamos a vivir como hemos vivido hasta ahora. ¿Y sabés qué va a pasar? Que el día de mañana, cuando nuestros hijos crezcan y tengan que elegir, no van a saber qué elegir. No van a saber qué decisiones tomar. Cuando tengan que formar pareja, van a mirar a Egipto para formar pareja. Porque nosotros nos hemos enseñado a no valorar las cosas sagradas. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Enseñemos en nuestra casa que no hay nada en Egipto importante para nuestra vida, para ellos. Amén. En segundo lugar, lo que sucedió es que esta generación creció sin temor de Dios. Esta generación, estos hijos de Elí, crecieron sin temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, vos podés hacer cualquier cosa. Cuando no hay temor de Dios, cuando no se inculca en el hogar el temor de Dios, puede suceder cualquier cosa. Podemos estar cantando acá como los mejores, llegamos a nuestra casa y hacer desastres. Porque no hay temor de Dios. Y ahí fue donde todavía se profundizó más la falla de Elí, el padre de estos 2 muchachos. Porque él como sacerdote, primero como padre, primero Dios te llama como papá, no te llama como pastor ni como sacerdote espiritual. Primero sos papá, mamá. Y Elí no tuvo la capacidad de decir, muchachos, vamos a temer a Dios, lo que ustedes están haciendo es importante, Dios nos va a juzgar por esto. Elí no pudo, no supo enseñar, transmitir a sus generaciones el temor de Dios. Ellos quieren, bueno, esto es un trabajo más. Es fácil, mirá, es agarrar la ofrenda, hacer esto. Después lo hago como se nos antoja. ¿Te gusta aquella? Andá y acostate con esa. Después vení cantamos con unos salmitos, hay unas cositas. Habían aprendido el arte, el oficio profético o sacerdotal. Sabían cómo hacerlo mecánicamente, pero no tenían temor de Dios. Y cuando vos y yo no tenemos temor de Dios, podemos hacer desastres con nuestra vida. Habiendo estado en la iglesia, habiendo escuchado un montón de mensajes, podemos hacer desastres. ¿Por qué razón? Porque está faltando el temor de Dios. Entonces ahora nos comportamos como santos porque nos estamos viendo, pero en la semana hacemos desastres, nuestra boca es una cloaca. No nos importa absolutamente nada, tratamos mal a todo el mundo. Pero el próximo domingo venimos y nos disfrazamos de sacerdotes nuevamente. Era lo que hacían estos tipos. Se acostaban con las mujeres en la puerta del templo, pero después adentro se ponían la ropita sacerdotal, todas fachitas, salían. Hermano. Y así hay mucha gente que se para en los púlpitos, se para en las plataformas del mundo y tienen una doble vida. Pero claro, hay muchos que no se atreven a confrontar. No se atreven. Tenemos miedo a veces de decir las cosas. Tenemos miedo. Yo lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo. Esa es una de las razones, esta que estoy diciendo, que estoy predicando hoy, es una de las razones por las que yo creo que esta no es una iglesia para todas las personas. Porque hay gente que se va a enojar cuando me escuche decir esto. Hay gente que se va a enojar. Yo soy consciente que este mensaje, cuando el Señor me daba esta palabra esta semana, yo sé que hay gente que se enoja. ¿Por qué razón? Porque estamos metiendo el dedo donde está la llaga y lo metemos con sal.
Pero es necesario. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que el día de mañana Dios me diga culpa tuya, toda esta gente se perdió. Yo quiero demostrarte que te amo diciéndote la verdad. No poniéndote un sana colita de rana, una nanita. Yo quiero que, probablemente si te vas enojado o enojada esta mañana, me alegro. Vas a tener 6 días, 7 días para reflexionar. Pero necesitamos empezar a decirnos las cosas como son. Si fracasamos en el hogar, habremos fracasado en todo lo que viene a continuación. Porque lo más importante para Dios es tu familia. Y el sacerdocio empieza en casa. Lo que no funciona en casa no va a funcionar fuera de ella. Y esa es la razón por la que hay mucha gente, hijos de pastores, personas creyentes apartadas, porque vieron a sus padres hacer lo contrario a lo que decían que era lo correcto. La generación Elí es aquella que crece sin temor de Dios. Elí decidió no transmitirle a sus hijos esto. Cuando tuvo que amonestarlos, cuando tuvo que exhortarlos y obrar en consecuencia, no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿qué sucedió? Que a partir de ahí los días en el ministerio estaban contados. Fracasó como sacerdote del pueblo porque primero fracasó como padre en el hogar, como sacerdote de su casa. ¿Cuánto tiempo destinás a orar en tu casa? ¿Cuánto tiempo hablas de las cosas importantes de la vida y de acuerdo al punto de vista cristiano, bíblico, con tus hijos en tu hogar? ¿Cuánto tiempo? Perdón. No hablo de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia, hermano, porque no. De la iglesia no tenés que hablar de Cristo. Cuando vos hablas de Cristo, entonces la gente, los que están ahí, empiezan a enamorarse de Cristo. Y cuando se enamoren de Cristo, van a amar a la iglesia. ¿Sabés por qué muchas veces la gente no quiere ir a la iglesia? Porque nosotros nos hemos encargado de vacunarnos contra la iglesia. Ah, ¿viste la hermana Porota de lo que se vistió? ¿Cómo se vistió hoy? Con el escote hasta el ombligo. Ah, ¿viste el hermano Corchito? Vino con un pantalón que se notaba hasta el ADN del... Y nos quedamos en eso. Entonces la gente empieza a hacer su lectura. No te dicen nada, pero están haciendo su lectura. De acuerdo a lo que escucharon. Entonces, ¿qué hablas en tu casa? ¿Qué hablamos en nuestra casa? ¿Qué decimos en nuestra casa? Elí fracasó porque en su casa no supo ser sacerdote, no supo ministrar a sus hijos, inculcarles temor de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estoy diciendo claro? Todo esto es negligencia. Y la negligencia a la hora de corregir y disciplinar trae dolor, trae tristeza, trae angustia al corazón. Trae angustia. ¿Por qué razón? Porque empezás a ver cómo tus generaciones se pierden en el camino de bendición que Dios les había trazado. Empiezan a transitar ahora otro camino que no es el que Dios quiso inicialmente para ellos. Dolor trae la no corrección. Elí fue livianísimo a la hora de corregir a sus hijos en los asuntos importantes. Hay muchos padres en la actualidad que les exigen a sus hijos buenas notas en el colegio para que nadie hable mal de ellos ni de sus hijos. Exigen que en el hogar ayuden y tengan ordenado por lo menos su cuarto para que nadie diga nada, pero no muestran la misma firmeza a la hora de guiarlos y conducirlos en su vida espiritual. Que todos vean que sos un buen estudiante. Sacaste 10, te sacaste 9.50. Sos un burdo. Pero no muestran la misma firmeza para decirle a los hijos: ¿oraste hoy? ¿Leíste la Biblia? Vamos a la iglesia. No está la misma firmeza. Entonces algo está mal. Yo no estoy diciendo que tenés que estar con el látigo y vamos, lea la Biblia, ore. Pero vos tenés que inculcar en tu casa el temor de Dios.
hogares. Tenemos que trabajar. Porque si falta esto, va a faltar todo. Elí no pudo inculcar el temor de Dios. Esta generación de Elí no conocía lo que es el temor de Dios, por eso hacía lo que se le antojaba. La adoración se había pervertido porque los sacerdotes se habían pervertido. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. ¿Sí? ¿Qué escuchan nuestros hijos en casa? ¿Qué escuchan nuestros hijos en casa? Porque a lo mejor ellos no tengan ganas de adorar, producto de lo que ven en casa, de lo que escuchan. Porque todo empieza en casa. ¿Cómo fue que de repente los hijos de Elí se pervirtieron tanto? Se degeneraron tanto. ¿Cómo fue? ¿Qué vieron en el padre que los torció tanto? Porque hay conductas que se heredan, hay otras que se aprenden, pero hay conductas que se heredan. ¿De dónde sacaron estos tipos que podían hacer todo eso? ¿Dónde lo aprendieron? ¿No habrán visto algo del viejo Elí, que nunca confesó y que la Biblia por alguna extraña razón no lo dejó registrado? ¿No será que vieron algo en él que les llamó la atención? Mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Lo santo se había contaminado con lo inmundo, lo sagrado se había transformado en algo carente de valor real, y entonces todo el pueblo estaba sumergido en una profunda crisis por falta de un liderazgo real e íntegro. La gente del pueblo no quería venir a adorar, no quería venir porque sabía lo que iban a encontrar. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el pueblo de repente entró en un caos tremendo. ¿Sabes por qué Roca no crece o no cambia? ¿Por qué no crecen los creyentes? ¿El número de creyentes? No crece, porque hay muchos que viven una vida dual, una vida dualista. Los domingos son una cosa en la iglesia y la semana son otra cosa en la casa. El domingo tenés hermanas, ¿no? Que te dicen gloria a Dios, gloria a Dios, y después basta que se encuentren con alguien y digan, vení, vamos a acostarnos, ¿o no? Vamos a acostarnos. Casada con un hombre casado. Vamos a acostarnos, y total. ¿Sí o no? Pero después queremos que las familias sean bendecidas, que el evangelio crezca en Roca. Quiero terminar diciéndote dos cosas. Además de que la generación de Elí no tenía temor, quiero decirte en primer lugar que siempre te voy a empujar a que hagamos lo que es correcto delante de Dios. No importa si acá quedan 3, no me interesa, ya los números no me importan. No me interesa tener 10 millones de personas cuando tenés 9 millones en cualquiera. No me importa. Si tenemos que quedar 2 o 3, quedaremos 2 o 3. Pero una cosa te puedo asegurar, vamos a buscar lo que es correcto delante de Dios. No me interesa. No me interesa. Dios tendrá que mover lo que Él tenga que mover, pero vamos a trabajar para desde este lugar promover la integridad, promover la fidelidad. Amén. En segundo, tercer y cuarto lugar quiero decirte que la generación Elí sufrió los efectos de no haber desarrollado en sus vidas temor a Dios. Mirá lo que dice 1 Samuel 3:1. Y además de no haber cortado lazos con Egipto, además de no haber desarrollado el temor de Dios en sus vidas, había 2 cosas más que habían sucedido en esta época. Dice 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. 2 cosas más que hacían todavía más dificultoso el tiempo de aquellos sacerdotes. Dice que no había, la palabra de Jehová escaseaba, y no había visión con frecuencia. ¿Sabes por qué razón? Porque cuando Dios habló, los que tenían que escuchar no escucharon. Porque Dios le hablaba al sacerdote y el sacerdote le hablaba al pueblo.
Y cuando Dios le habló a los sacerdotes no estuvieron dispuestos a escuchar. Entonces Dios dijo, no tengo más nada para decir. Lo último que Dios habló a esta gente fue, se terminó el tiempo de ustedes. Así de contundente. Te dije que ibas a tener un sacerdocio perpetuo, pero nunca yo tal haga. Porque los que me honran serán honrados, pero los que me desprecian serán tenidos un poco. Se terminó el tiempo de ustedes. Creció esa generación, o esa época, fue una generación que creció con escasez de palabra. Dios no habló más. Esa fue la última palabra que Dios emitió. Dios no habló más. Dios decidió silenciar su voz, su boca, cerró su boca. No habló más. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios te habla, Dios espera que escuches y obedezcas. ¿Amén? Amén. Cuando Dios te habla, Dios me habla, lo que Dios espera no es que nos pongamos a opinar y a ver cómo lo podemos adornar nosotros poniéndole algún firuletito. Lo que Dios espera es, ¿escuchaste? Sí, bueno, hacé lo que te pedí. Porque Dios no está esperando nuestra opinión a ver qué hacemos. ¿Cómo? No. Dios es claro. Si Dios te llamó a ser un sacerdote, ministrar, ejercer el sacerdocio en tu casa, cortar lazos con Egipto. Cortar lazos con Egipto. No tenés nada que incluir en tu ministerio sacerdotal en tu hogar con Egipto. Número 2, inculcar el temor de Dios. Darle valor a las cosas sagradas. Darle el peso específico a las cosas sagradas que tienen. Número 3, ¿qué más te dije? Tener temor de Dios, inculcar temor de Dios. Cuando Dios te hable, escuchá para obedecer. No escuches para opinar. Escuchá para obedecer. Dios habla para que escuchemos y para que obedezcamos. Hubo escasez de palabra. Entre Malaquías y Mateo pasaron 400 a 500 años donde Dios hizo silencio. ¿No tenía nada para decir Dios? ¿O será que no había gente dispuesta a escuchar y obedecer? 400 a 500 años de silencio. Pareciera ser que Dios no tenía muchas cosas para decir. Ahora, lo último que pasó a esta generación, no había visión con frecuencia. Y una característica de una generación, de un pueblo que no tiene visión es que perece. El pueblo sin visión perece. Y no había visión con frecuencia. Conocimiento. La Biblia dice, sin conocimiento el pueblo perece. Pero la Biblia también dice, sin visión el pueblo perece. Dos cosas que a este pueblo le faltaban. No tenían conocimiento, no tenían palabra, escaseaban la palabra y no tenían visión. Lo próximo que les esperaba era la ruina. De hecho, terminaron perdiendo la vida esta generación de Eli. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque hubo un sacerdote que falló donde no tenía que fallar. Ahora, algo a favor de estas generaciones que sabían cuando Dios hablaba, pero fallaron porque no pusieron por obra lo que Dios les había pedido. Siempre que haya un liderazgo débil, Elí, y corrupto como los hijos de Elí, el pueblo va a estar en problemas. Pero como Dios ama a su pueblo, siempre se va a proveer de un Samuel, de un hombre consagrado, de una mujer consagrada, para terminar una temporada nefasta y oscura en la vida de su pueblo. Amén. Dios, cuando ve que hay un liderazgo débil y corrupto, Dios levanta a un liderazgo consagrado, como Samuel, para dar inicio a una nueva época, a una nueva temporada. Ahora yo te pregunto, ¿vos vas a ser parte de ese liderazgo sacerdotal consagrado a Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Si no, no te sorprendas que tus hijos en los próximos años no quieran servir a Dios, no quieran saber nada con Dios y los tengas que ir a buscar a lugares inimaginados hoy, porque todo empieza en casa. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.